Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a su programa Sal de la Tierra, transmitiendo en vivo desde el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal. Hoy en este día vamos a estar tratando como tema principal llamados a ser humanos. Tenemos invitados especiales a quienes vamos a presentarles de dónde provienen, qué hacen, cuál es su función, cómo se desarrollan, cómo viven. Y finalmente la temática que vamos a compartir girará en torno a esta preocupación, llamados a ser humanos. Pues bienvenidos a este programa, una vez más conduciendo con ustedes el diácono Raimundo, ubicado en la parroquia de la Santísima Trinidad Tenancingo. Hermana, si se presenta por favor. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes en este programa. Soy la hermana Gloria Morfín Figueroa, originaria de Jalisco. Estamos trabajando en diferentes partes de la República Mexicana, en 14 estados, 7 países, y en esta localidad estamos aquí en Ixtapan de la Sal, trabajando en un colegio para la educación de la niñez, para promover los valores humanos y cristianos que tanta falta hacen en este mundo, en este momento, también en nuestra sociedad. Nuestra congregación tiene por carisma vivir un amor ardiente al corazón de Jesús y celo por la extensión de su reino. Por todos los medios posibles, a ejemplo también de la Santísima Virgen de Guadalupe. Nuestra patrona, que es ella, nos enseña cómo ella, siendo la reina del cielo, viene al humilde Juan Diego y también nos ayuda también con ese ejemplo a ir hacia los más necesitados espiritual y materialmente. También nuestro espíritu, que es muy importante en este momento de la historia, amor y reparación, tiene su centro en el corazón de Jesús, el que vino a reparar los males de este mundo a través del pecado, a rescatarnos. También nosotros nos llama a reparar los males que se han causado en este momento, a reparar el daño en las familias, en los niños, en la juventud. Entonces nuestro principal punto es el vivir el amor y la reparación para construir el reino del corazón de Jesús en todo el mundo donde estemos. Gracias, hermana, bienvenida a este programa para compartir con nosotros en la temática que estaremos desarrollando. Le damos también la cordial bienvenida al seminarista, que se presente, nos diga qué año cursa y parte de su experiencia de su vida. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Es para mí un honor estar aquí presentes para agradecer. Mi nombre es Omar. Curso actualmente el segundo año de teología en el seminario de Toluca. Me estoy preparando y formando para servir aquí en esta diócesis de Tenancingo, y mi experiencia corre estudiando o comenzando mis estudios en el Seminario de Misioneros de Guadalupe, y actualmente, como les decía, estudiando aquí en Toluca, y estamos aquí para compartir un poquito de nuestra experiencia de fe. Pues bienvenido, Omar, a este programa que estaremos desarrollando. Ya como todos los lunes, la temática hablando de la vocación, del llamado que Dios nos ha hecho. Hoy vamos a ahondar en este proyecto de Dios, llamados a ser humanos, a imagen y semejanza de Dios que fuimos creados, pero también haciendo referencia a Cristo, que fue plenamente hombre, pero también plenamente Dios. Cosa que tendremos que estar desarrollando durante este programa y durante esta sesión. Háganos llegar sus preguntas al número telefónico 721-1010-175. Les repetimos otra vez, 721-1010-175, para que nos hagan llegar sus comentarios, saludos, felicitaciones e inquietudes que se vayan desarrollando durante este programa. Pues bien, de entrada tenemos la cita bíblica que leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Y ahí vamos a empezar esta temática girada en torno que Dios llama al hombre a ser plenamente humano, sin olvidarnos que somos creados
a su imagen y semejanza. Omar, ¿qué nos quieres compartir respecto a lo que hoy escuchamos de la cita bíblica y del tema que Dios nos ha mandado llamar a ser plenamente humanos en este mundo? Pues para comenzar, creo que el partir de que somos imagen y semejanza de Dios, Dios a nosotros nos dio la dignidad de tener la misma naturaleza, en este caso de su Hijo, quien fue capaz de hacerse hombre y venir a esta tierra para compartir, para poderse asemejar a nosotros. Es precisamente a partir de ahí donde nosotros tendríamos que leer lo que es nuestra humanidad. Leer nuestra humanidad implica, en este caso, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hermana, cuando usted se pregunta que Dios nos ha creado, que Dios nos ha manifestado su proyecto de amor para poder vivirlo, y como lo dice Omar, en este proceso de ir descubriendo esta clara identidad nuestra para vivir plenamente humanos, ¿cuál es lo que a usted le resuena? ¿Qué es lo que le hace cuestionarse? ¿Cómo poder manifestarlo y expresarlo, hermana? A mí en este momento me hace eco los milagros que hizo Jesús en su tiempo, y no solo los milagros, sino la misma forma como Él se condujo, sus actitudes, su humanidad que tenía hacia todas las personas sin distinción. Él no se fijaba quién era rico, quién era pobre, a quién rechazaba o no la sociedad, sino que Él acogía con amor, con ternura, y esa actitud pues a mí se me figura que esa es lo más importante de esa humanidad de Jesús, cómo manifestaba esa cercanía con los demás, esa cercanía con los más necesitados, y eso nos invita a ser humanos con los demás, a ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, independientemente de cuál sea su religión, su raza o su cultura. Omar, cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo el hombre tiene que vivirlo, aceptarlo, desarrollarlo? Sé que esto de la imagen y semejanza de Dios, pues cuesta trabajo entenderlo por el presupuesto que tiene, pero ¿cómo nosotros entenderlo, cómo vivirlo, cómo despertarlo, cómo hacerlo vida todos los días? Precisamente nosotros tenemos como modelo en algún momento las Sagradas Escrituras, donde se nos presenta precisamente en los Evangelios cómo fue que Jesús vivió su humanidad, cómo fue que fue compartiendo Él su humanidad y cómo iba con la gente, y a partir de las necesidades de la gente, cómo Él iba manifestando el amor de Dios para esa gente. Nosotros en la actualidad, pues bueno, tenemos este modelo y esta esperanza para salir a las calles, para vivir nuestra vida cotidiana a partir de ese mensaje que Jesús vino a dar. A través de esa esperanza que Jesús dio en aquel momento, nuestro deber o nuestra manera de vivir la humanidad tendría que ser una esperanza para nuestros hermanos en medio de este mundo en el cual nos encontramos. Un mundo que pareciera que Dios ha salido, un mundo donde la violencia, donde es común escuchar en programas de televisión o en las noticias cómo el mundo se está acabando, tantas desgracias, tantas situaciones. Pues es ahí precisamente nuestro reto como cristianos o nuestro reto como humanos, vivir, el compartir, el ser, nuestra realidad. Creo que es interesante, al escucharte resuena mucho la importancia que tiene el que cuando Dios crea al hombre y lo crea a imagen y semejanza, nos ha dado esa capacidad de la relación, que es muy importante, relación para con quien ha creado, pero también esta relación para con los humanos, donde nos vamos desarrollando, donde vamos siendo plenamente felices y donde está el compromiso previo a poder realizar y vivir nuestra humanidad en plenitud, porque si no, el presupuesto queda muy bien claro que el hombre es creado a imagen y semejanza, pero ¿dónde se ve fructificado? ¿Dónde se ve realizado? Hermana, ¿usted qué opina? Pienso yo que se ve ya en la práctica, así como Jesús se acercaba hacia los más necesitados. También nosotros, desde donde estemos como familia, estemos como religiosos, como sacerdotes, como personas
no creyentes o creyentes, el imitar esas actitudes de Jesús que son para todos, porque Él vino a humanizar al hombre por el hecho de lo que está sucediendo en estos momentos de tanta deshumanización. Creo que nuestro modelo es Jesús. Cómo promover los valores, el cómo promover estas actitudes de Jesús en nuestro mundo que tanta falta hacen, para que nuestras actitudes, nuestras actividades, nuestros trabajos siempre sean positivos y en bien de la humanidad, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos. Omar, recordarás ya en la época de la filosofía, el periodo existencialista nos hacía referencia a esta deshumanización, a este acto donde el hombre llega a olvidar que camina con un semejante, que camina con quien puede hacerle el bien. ¿Qué te recuerda? ¿Qué hace eco en ti esta parte de la humanización, pero la contraparte, la deshumanización, que bueno, está marcada en una cierta época, pero que hoy actualmente estamos viviendo y estamos realizando y no somos ajenos a esta dificultad? ¿Qué resuena en ti, Omar? Precisamente recordaba esta etapa donde nosotros, para podernos humanizar, tenemos que partir nosotros del enlace o de encontrarnos con nuestro hermano. No podemos nosotros ser humanos si nuestro hermano no nos reconoce, si nuestro prójimo no nos da a nosotros esta característica. Para ser humanos tendremos que vivir nosotros en comunidad. Es el compartir, es el vivir, es el estar, es el actuar. Precisamente vivimos en esta época, te decía hace ratito, ¿no? Vivimos esta época donde el humanizar nos cuesta tanto, porque es común salir a las calles y encontrar tanta gente que podemos pasar a veces entre vecinos y no nos conocemos, que podemos ver a una persona tirada padeciendo alguna situación y no le prestamos la importancia que debiera. Entonces nosotros mismos vamos deshumanizando a las personas. Es la época en la que nosotros nos ha tocado vivir y ese es el reto que nosotros tenemos, que partamos nosotros a salir y darle su lugar a las personas que nos rodean. Reconocer en el otro que es también creación de Dios, pero también que es un hermano con el que puedo caminar y el que hace que mis características y mis cualidades se vayan desarrollando. Pues bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar continuando con su programa Sal de la Tierra. Francisco se convirtió en el cuarto papa en hablar ante la ONU y habló claro. Comenzó por pedir que el poder se limite para que los más débiles no queden sometidos a los intereses de los fuertes, una petición que dirigió especialmente a los organismos financieros. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios. Explicó que quien posee un afán egoísta e ilimitado de poder no le preocupará abusar del medio ambiente ni de las personas si se interponen a sus intereses. De ahí la necesidad, señaló, de proteger la naturaleza y a las personas más vulnerables. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión. Recordó las 3 famosas grandes T que defendió ante los movimientos populares en Bolivia: techo, trabajo y tierra para todos, pero también un sinfín de derechos fundamentales. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa. Llamó la atención a los gobernantes para que consideren que detrás de cada decisión hay hombres y mujeres concretos y ante una Nobel de la Paz como Malala reivindicó el derecho a la educación universal. Continuamos con su programa Sal de la Tierra, con esta temática importante, llamados a ser humanos. Ya lo veíamos hace un momento con el presupuesto muy importante que Dios nos ha creado a imagen
y semejanza. Le seguimos recordando los teléfonos en el estudio: 721-1010-175, para que nos haga llegar sus felicitaciones, sus comentarios, sus dudas, preguntas, cuestionamientos, y al término del programa pues hacer llegar la respuesta que fuera necesaria. 721-1010-175. Omar, estábamos terminando el bloque pasado hablando de esto, de que el hombre se ha deshumanizado. Termina tu idea que nos habías compartido. Precisamente, ya te compartía, ¿no? El ser humano implica en este caso el presupuesto de encontrarnos con el prójimo, presupuesto de encontrarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Y con esta situación me surgían algunas ideas, precisamente, les decía, de escuchar comúnmente que tantos y tantos problemas nos aquejan en el mundo a nosotros, pero pareciera que a nosotros ya nos ha hecho indiferentes, cuando el presupuesto de ser humanos implica en este caso optar por el otro para podernos encaminar juntos a esta parte de llegar al camino de Dios, para podernos encontrar con Él. Esa es la meta que tenemos nosotros como seres humanos, a donde tendríamos que caminar, donde tendríamos que ir en este caso juntos, no separados. Por eso nos hizo en comunión, jamás nos hizo solos. Creo que es importante recordar que esta parte de la deshumanización en la época filosófica tiene un presupuesto importante. Como antesala está la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde preocupa la necesidad ya por el otro, donde preocupa el devastamiento, donde preocupa esto que se ha ido denigrado, y que hoy no estamos lejos de vivirlo. Creo que hoy la problemática que tenemos encima, días pasados celebrando un año del caso Ayotzinapa, mientras fue cierto, no fue cierto, mientras aparecen, no aparecen, está el problema de la deshumanización. Mientras seguimos el pleito con los profesores, mientras hay muchas cuestiones que hoy nos interpelan a vernos plenamente humanos. Hermana, hablar de deshumanización, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vive? Para hablar de deshumanización están casos muy claros como los que ya mencionabas, y también las guerras, ¿verdad? Allá en Medio Oriente, tantos hermanos nuestros que han muerto, decapitados, torturados, y un sinfín de atrocidades al ser humano. ¿Y qué hay que hacer para humanizarlo? Creo que desde la educación de la familia tiene un papel muy importante, tiene un papel fundamental en la formación de los hijos desde pequeños. Y si no se educa desde pequeños los hijos, pues así van creciendo en este medio ambiente, en este medio que los invita a esta violencia. Y en la familia es donde se va creando esa fraternidad, a vivir esa justicia, a vivir como hermanos para ver como hermano al otro, a ayudar al otro. En la educación también en las escuelas, también desde cómo los maestros educan, aunque dicen que los profesores no es educar, sino enseñar, transmitir contenidos. Creo que es importante también la educación por parte de los profesores, por parte de la escuela. Y también en los medios de comunicación, creo que falta mucha responsabilidad en los medios de comunicación, en la programación, en todos los programas que se pasan, ¿verdad? Que sean más educativos para nuestros niños y jóvenes. Quiero retomar un texto bíblico que es importante para poder hacer referencia a dos aspectos que el hombre hoy tiene un poquito de problemática y nos encontramos con algunas dificultades. Dice el Salmo 8: cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Creo que el salmista nos hace mucha referencia. ¿Qué es esto del hombre que Dios ha creado, que le ha otorgado, que le ha dado dignidad? Y finalmente el hombre, cuando se encuentra con estas dos dificultades, que es la libertad y que es la voluntad, pues encontramos la atrocidad que hoy tenemos, ¿no?
Y al hablar de libertad tenemos un campo muy amplio que entender qué es, cómo se vive, y al hablar de voluntad ni se diga. Omar, queremos escucharte en estas cuestiones de la libertad, cómo vivirla, inclusive en un proceso de formación, cómo vivir la libertad, ¿no? Desde una congregación religiosa, cómo vivir la libertad y cómo hoy todo el mundo entiende cosa distinta de la libertad. Precisamente a partir del presupuesto, nosotros que la libertad y la voluntad es una parte o es una esencia importante del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, a diferencia nosotros de la creación, a diferencia de tantas partes de la naturaleza, nosotros tenemos estos dos elementos importantes, que es la voluntad y la libertad. Dios a nosotros nos dio la voluntad para poder determinar y escoger y elegir. Para poder nosotros, en este caso, hacer lo que mejor creamos conveniente en un primer momento. La libertad, en este caso, entenderla también nosotros, o por lo menos desde mi experiencia, como una oportunidad que Dios me da para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Dios nos dio a nosotros la oportunidad, o nos dio una naturaleza primero buena, pero es el pecado precisamente quien corrompe al hombre y quien va haciendo que cayera en tantas o en tantos malos conceptos, hasta llegar al punto en ocasiones de libertinaje. Vivir la libertad en nuestro tiempo, y precisamente en una casa de formación, es una opción que nosotros hacemos. Nosotros escogemos, nosotros hemos elegido el proyecto de Dios como un proyecto personal, como el podernos encontrar, en este caso, con el otro, para podernos encontrarnos con Dios, pero también para podernos encontrar con el hermano, porque ese es el proyecto que nos pone al hermano para poder servir al hermano, y de ahí poder llegar nosotros a Dios. Precisamente nuestra libertad la vivimos nosotros en el vivir el día a día, el encontrarnos día a día y el cumplir nosotros las reglas, y no verlas solamente como un signo de esclavitud, sino al contrario, verlas como una opción preferencial que yo he hecho, o que hemos hecho todos los que estamos en este camino. Esa es la manera en la cual vivimos la libertad. La manera de vivir la voluntad, pues bueno, entenderla, ¿no? Nosotros escogemos, nosotros decidimos. A nadie se nos obliga, a nadie se nos tiene a la fuerza. Tenemos precisamente por eso la manera el don de pensar, y ese don que Dios nos dio de pensar y de escoger, esa es la manera en la que uno vive. Hermana, hablar de libertad y voluntad. Precisamente por lo que ya comentábamos anteriormente, creo que ahí está la importancia, ¿verdad?, de saber utilizar esa libertad, de saber utilizar esa voluntad. Muchas veces, y yo misma desde pequeña me he preguntado, y tal vez ustedes televidentes, nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué se está deshumanizando la sociedad en general ahorita? Precisamente porque no nos reconocemos como imagen y semejanza de Dios, que nos dio esa libertad y esa voluntad para el bien. Porque el hombre no ha utilizado bien esa libertad y esa voluntad. Ha decidido, pues por el mal, ha decidido la ambición, se rige muchas veces por las envidias, por los rencores, por las venganzas, y yo creo que lo que más triunfa es por el poder. El poder es como un dios ahorita. Si yo tengo más poder, más fama, si yo tengo más, valgo más que el otro, si no, no valgo más. Entonces pienso yo que es importante el saber utilizar nuestra voluntad, el saber utilizar nuestra libertad, para que esos dones que Dios nos ha dado, tan importantes como ya decía Omar, a diferencia de diferentes elementos de la naturaleza, pues saber ser de verdad humanos, manifestarnos como humanos con estos dones tan hermosos, para crear una sociedad con más armonía, con más fraternidad. Fíjate, Raimundo, perdón que tome la palabra de esta manera, pero resulta precisamente que es común ahorita salir a las calles y encontrarnos con la realidad de que en el principio la tecnología se creó para servir al hombre. Se creó para ayudar, en este caso, al hombre, para facilitarle, en este caso, muchas cosas, o en este caso su vida. Pero ahora pareciera que la tecnología, el hombre es quien sirve a la tecnología. Vivimos en un medio donde los niños ya no es común salir a las calles y escucharlos,
escuchar los gritos, escuchar los juegos tradicionales, sino que ahora pasamos por las calles, ya no hay niños a veces, por cuestiones de inseguridad, claro, pero en ocasiones porque se han encerrado precisamente en eso de la tecnología, porque no saben vivir o no han entendido la importancia de compartir con las personas, porque te decía hace ratito, ¿no? Dios nos ponía en un mundo con el resto de las personas y precisamente nos ponía para compartir, porque es lo más importante, el encontrarnos con los demás, el encontrarnos con el otro y dejar de lado un poquito todas aquellas distracciones que puedan interrumpir o que puedan atrofiar en este caso la relación que podemos tener con los demás. Es importante este fenómeno que encontramos de libertad y voluntad, porque recordaba un poquito a San Agustín hablar de libertinaje, aquello que la pasión puede desarrollar, aquello de lo que la pasión puede necesitar, humanamente posible, pero cuando olvidamos el primer referente que tenemos, que es Dios, mirada a la libertad con Dios, mirada a la voluntad con Dios, pues hay un camino seguro. Pero cuando el hombre deja de lado el referente que es Dios, se convierte en libertinaje, porque hago lo que yo quiero y dejo de hacer lo que Dios quiere para mí. El problema de la libertad. Y al igual el problema de la voluntad, ejecutamos una opción, una elección que me place, que lo necesito, que me gusta, pero dejamos de lado lo que Dios quiere. Creo que eso es importante verlo. Por eso los errores que hoy en día se cometen van así. Cuando el hombre olvida quién lo ha creado, cuando el hombre olvida que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y que finalmente se olvida de quién lo creó, para qué lo creó, cuál fue la necesidad de crear al hombre, olvida este fenómeno que es importante de libertad y voluntad. ¿O qué opina, hermana? A ver, díganos. Creo que es muy cierto lo que dices, porque cuando el ser humano deja de lado a Dios y se deja llevar solamente por lo que Él quiere o piensa, muchas veces se equivoca, muchas veces nos equivocamos, cometemos muchos errores y muy grandes a veces también con nosotros mismos, porque el ser humano a veces está en el vicio, está encadenado por tantas situaciones que no puede salir de ellas, porque su voluntad se debilitó tanto que ya no se ve claro cuál es la meta y cuál es el horizonte. Esa meta que nos enseña Jesús, de vivir en la verdadera libertad, en vivir haciendo la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que seamos todos felices, que vivamos pues en armonía, que vivamos en esa armonía con la naturaleza tan hermosa que tenemos aquí al fondo, con esa armonía familiar y en esa armonía en la sociedad. De ahí la necesidad de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, al querer de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Independientemente en quién creas, ¿verdad? ¿Qué Dios tienes pues en tu mente, en tu corazón? Pídele a Él que te inspire. ¿Qué es lo que Él quiere de ti? ¿Qué quiere de esta sociedad ahorita tan lastimada por tantas situaciones? Efectivamente, quien es esclavo de un vicio finalmente no es libre, porque está atado. Vamos a ir un corte y regresamos a su programa Sal de la Tierra, transmitiendo en vivo desde el pueblo mágico Ixtapan de la Sal. Sono tutti di poi arroiate. Dopo, guarda qua, va. Ma come ho fatto? Sorelle, dopo, ma... Guarda, sorelle, dopo, ma... E queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? Allora, e chi le so mangiano una domoga? Sorelle, dimmi che fa? Sorelle, io annaggia che la sempre su, che la sempre se. Allora adesso, Padre Santo. Bienvenidos a su programa Sal de la Tierra. Continuamos con nuestra temática, llamados a ser humanos. Les recordamos los teléfonos en el estudio:
721-1010-175 para que nos haga llegar sus comentarios, dudas, opiniones, sus felicitaciones. Pues bueno, esta problemática que ha suscitado ser plenamente humanos, de la deshumanización en este contexto en el que vivimos, las guerras, las dificultades de la vida, las circunstancias que vamos encontrando todos los días, nos reta a que nosotros vivamos a ser felices siendo humanos, la ayuda con el hermano necesitado, la relación para con el otro, porque es en el atropello de la persona donde vamos encontrando estas dificultades. Jesucristo será el primer referente que tenemos en vivir nuestros seres humanos y quien nos ha enseñado cómo hacer lo que se puede, porque nos ha enseñado a ser humanos, pero también nos ha enseñado la divinización para la relación con Dios, quien nos ha creado. Y la propuesta del reino, que eso es interesante, que todo cristiano, católico y hombre de buena voluntad, pues lo estamos viviendo, tenemos que vivir, porque finalmente es la relación y es el medio por el cual tenemos la conexión. Hermana, ¿cómo ser plenamente humanos en este siglo, en esta circunstancia, en esta época de cambio de época, como se llame, pero cómo hacer nuestra vida que sea plenamente humana? Padre Ray, televidentes, todos somos hermanos, ¿verdad? Que debemos vivir esa fraternidad. Creo que desde el lanzamiento de la propuesta del Papa Francisco que actualmente tenemos, en diciembre, precisamente el 7 de diciembre, iniciamos el año de la misericordia. Y creo que, como tú lo mencionaste, la propuesta del reino, entra muy bien ahí las obras de misericordia. Porque Jesús, en un pasaje bíblico, ahí nos dice que lo que se va a tomar en cuenta es la vivencia de esas obras de misericordia. Si nosotros pudimos dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, todas esas obras de misericordia corporales y espirituales, creo que son las necesidades básicas del ser humano, y que en este tiempo que el Papa Francisco, tan preocupado por humanizar, ¿verdad?, esta sociedad, es muy conveniente y muy oportuno el vivir este programa, podríamos decir, de vida de las obras de misericordia. ¿O tú qué piensas, Omar? Precisamente, hermana, yo meditaba un poquito. El reino de Dios lo podíamos resumir en una palabra, la palabra amor, que también pareciera muy compleja en nuestros tiempos, porque hemos malinformado en ocasiones, hemos desvirtuado, o en ciertas ocasiones nosotros hemos también quitado esa definición de amor, le hemos distorsionado completamente. Amar significa darse al otro, sin esperar nada a cambio, sin esperar que el otro me dé, sino simple y sencillamente desde lo que soy, desde mi pobreza, desde mi ser humano, darme a la otra persona. Vivimos en un tiempo precisamente donde malinterpretamos precisamente el amar y el querer. Queremos a las personas en cuanto a que nos sirven, y esa es la parte de la deshumanización. Pero no se trata de eso. El proyecto de Dios no es otra cosa más que amar al otro sin esperar, vivir las obras de misericordia, como la hermana ya los decía. Y precisamente vivimos también en un tiempo donde nosotros escuchamos también que hay hermanos, que hay hermanas, que hay muchas personas en el mundo que han decidido entregar su vida, sobre todo para vivir este proyecto que se llama reino, y que consiste en darle al otro la dignidad y reconocer en el otro la dignidad que Dios tiene, que Dios quiere darle a cada uno de ellos. Es precisamente también reconocer a aquellas personas que han sido capaces de vivir este proyecto. Esa es la parte importante, amar. No hay otra manera más de vivir nuestra humanización más que amar. Precisamente, Omar, como dice desde el Papa Juan Pablo II, que es el antecesor del que tenemos ahorita, y el Papa Francisco lo sigue afirmando, llama a vivir ese amor, a vivir esa civilización del amor. Y en las jornadas mundiales de la juventud, creo que se ha hecho mucho hincapié
pues para vivir esa civilización del amor, que por eso, como dicen, estamos como estamos, ¿verdad? Por la falta de vivir esa civilización del amor. Es importante hacer el hincapié que todos, absolutamente todos, desde los hombres de buena voluntad, credo distinto al nuestro que se profese, siempre vamos a confluir en una dinámica de los valores, porque finalmente el ser humano está llamado a vivir en valores, a forjarse en valores, a manifestar los valores con la sociedad. Antes de la profesión del credo, finalmente cada uno de los aspectos del valor, y junto con las obras de misericordia, no dejamos de vivir los valores, puesto que estamos llamados a velar por la necesidad de los hermanos. Creo que es uno de los puntos importantes que hoy ha olvidado la sociedad: la formación en los valores, la preocupación por el otro, el respeto, porque todo valor gira en torno a lo que yo vivo para con una persona que lo necesita, ¿no? Necesitan del respeto, necesitan de la honestidad, necesitan de cada uno de los valores que yo hago para con quien lo necesita, ¿no? Precisamente, Ray, es el punto que estábamos tocando hace un momento. Para vivir el amor hay que vivir el respeto, hay que vivir la humildad, la verdad, porque si no hay humildad, no hay verdad, no se puede vivir los valores. Entonces es importante, pues, el que nosotros vivamos lo que es lo que decíamos hace un momento de los valores del reino, la justicia, la paz, la verdad. Y si no vivimos esos valores dentro de la misma familia, que se profesen esos valores, que no solo de palabras, sino que de obra, ¿verdad? Que los niños vean en sus padres proyectados en sus vidas esos valores, no solo de palabra, no solo pórtate bien, sino que vean en el papá y vean en la mamá esos valores ya, de verdad, en la vivencia. Es importante. Escuchábamos hace días en la visita pasada, o la visita reciente que acaba de hacer el Papa Francisco a Estados Unidos con motivo del encuentro mundial de las familias, precisamente que en los discursos que él dirigía en algunos lugares importantes, él hablaba y pedía precisamente a la sociedad, no nada más a los cristianos, el reconocer al otro, el reconocer la libertad religiosa, el reconocer que el otro también tiene la oportunidad de pensar y de vivir, que tiene esta oportunidad de reconocer que tiene tantas virtudes el otro y que me puede aportar grandes cosas. No porque algunas personas tengan todo el poder, puedan mangonear. Que el poder sea aquella herramienta que sirva para que los hermanos vivan, para poder ayudar a aquellos hermanos que necesitan. Precisamente es el discurso que el Santo Padre lanzaba, y lo lanzaba a un mundo precisamente que se ha ido cerrando a esta necesidad, que se ha preocupado y se ha ensimismado en él, que solamente pone sus placeres y sus necesidades como prioridad y se olvida del hermano. El Santo Padre hacía un llamado al mundo entero y nos decía: compartan, reconozcan, amen a sus hermanos. Creo que precisamente él es un vivo ejemplo de cómo podemos vivir precisamente el reconocer al ser humano, el reconocer a nuestro prójimo. Lo importante es eso, la preocupación por el otro, que necesita de mi tiempo, que necesita del cuidado, de la cercanía, de la relación, del diálogo, donde nos vamos haciendo plenamente humanos, y no somos aislados, no somos cada quien en una parte que le compete y somos ajenos al sufrimiento, ajenos al dolor. Es lo que la cultura ha permeado hoy en día, una cuestión individualista, una cuestión intimista, una cuestión de dificultad, solamente en la circunstancia de lo que me importa, de lo que me interesa, descuidando que hay otro que necesita de lo que yo puedo vivir con él, de lo que yo le puedo ofrecer. Inclusive para todos somos personas siempre en relación necesitadas del otro. Creo que eso es finalmente en el camino. Quien se crea autosuficiente, pues finalmente he ahí el problema de la humanización hoy en día, porque cuando el hombre se crea autosuficiente, pierde de vista la relación del otro, del que tiene menos, del más pobre. Y eso pasa con el poder, que ahorita que lo mencionabas, cuando el poder se da cuenta de que lo tiene en sus manos y solo interesa lo mío, mi familia, mi porvenir y mi futuro,
olvidamos al más amolado, al más pobre y al más necesitado, e inclusive de lo básico que nos va interpelando a nosotros. Creo que eso es importante recordar, que siempre el llamado a ser humanos es esto, lanzarse a que el otro nos necesita. Si no, ¿cómo pudiera estar nuestro mundo? Yo pienso que es importante esto porque, como dijo el Papa, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Y precisamente el encerrarnos en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio individualismo, pues ahí está el error. Pero cuando estamos para los demás, para el servicio de mi familia, para el servicio de mi comunidad, para el servicio en donde yo trabajo, no solo pensando en mis propios intereses, creo que ahí está el darse, porque Jesús lo que hizo fue darse. Él, siendo de naturaleza humana, naturaleza divina, se nos da a nosotros, se hace humano como uno de nosotros, se identifica con nuestra propia naturaleza para ayudarnos en nuestras necesidades. Entonces también nosotros, el saber tener esa empatía con los demás, el saber ser sensibles a esas necesidades que tienen los demás e ir hacia los demás, hacia los más alejados, como dice siempre el Papa Francisco, que nos invita no solo a ver aquí cerca donde estoy yo, donde está mi familia, sino los demás, ¿qué necesitan los más alejados, ¿verdad? Los más pobres? Recuerdo también precisamente cuando su primer año de pontificado del Papa Francisco, cuando celebra la Semana Santa, cuando va al lavatorio de pies, precisamente a un reclusorio. Que eso para el mundo podía parecer motivo de escándalo, pero para los cristianos tendría que ser algo muy común. Tendría que ser una vivencia de ir a encontrarnos precisamente con aquel que necesita. Y lo podíamos comprobar también en esta visita reciente, ¿no?, que hacía. Iba con los políticos, iba con los altos, con los que tenían el poder en sus manos. Pero después se trasladaba a una catedral de San Patricio, una iglesia de San Patricio, donde precisamente se encontraba con gente que no tenía dónde vivir, que no tenía dónde encontrar. Precisamente es el Papa quien nos da este ejemplo de vida, quien nos dice, así como puedo hablar arriba, lo mismo que hacía Jesús cuando iba al templo, lo mismo lo puedo hacer viviéndolo en la práctica cotidiana con aquellas personas que lo necesitan. Y el conflicto que Jesús vivió constantemente con los publicanos de no te has hecho las abluciones, no has realizado esto, pero olvidas la caridad, la relación con el hermano, que es lo que Jesús nos enseña cómo realizarlo. Vamos a ir un corte y regresamos a su programa Sal de la Tierra, transmitiendo en vivo desde el pueblo mágico de Ixtapan de la Sal.
Estamos de regreso en su programa Sal de la Tierra, llegando a la conclusión de esto que hoy estamos viendo, llamados a ser humanos. Hermana, ¿cómo ser plenamente humanos en nuestro tiempo? Bueno, ya lo veníamos comentando. Yo quiero hacer una invitación especialmente a ti, papá, a ti, mamá, que tienes tus hijos. ¿Cómo practicas esa misericordia con tus hijos? En una ocasión, un hijo le preguntó a su papá, ¿cuánto ganas al día? Y el papá se extrañó de que le preguntara cuánto gano, ¿verdad? Entonces le dijo, tanto. Dice, ¿sabes qué, papá? Yo te voy a pagar el día para que tú me des ese día a estar conmigo. Entonces, esa presencia del papá con el hijo se ve que no la tenía. Y es muy importante tener ese amor, esa misericordia con los hijos, que se manifiesta también en esa presencia con ellos, que tanto te necesitan a ti, papá, a ti, mamá, que no solo necesitan tu dinero, ¿verdad?, las cosas materiales, sino tu presencia, el ver en ti plasmados esos valores, en ver en ti ese amor, ¿verdad?, hecho práctica en la vida cotidiana, en darles ese tiempo que necesitan tus hijos. El saber corregirlos y que ellos sientan que alguien los está conduciendo y que van por un camino seguro, ¿verdad?, que van por un camino que no se van a equivocar porque sus padres los están guiando. Creo que también ahí en la familia es muy importante para que se practiquen esos valores y se practique lo que es la misericordia y pues se humanicen las familias también. Omar, ¿qué podemos concluir de esto? Llamados a ser plenamente humanos. La hermana ya nos hacía referencia a vivir en familia, pero también podemos hacer referencia a salir a las calles. Se nos pedía que el Santo Padre pedía una iglesia en salida, una iglesia que no estuviera solamente encerrada en el templo, sino que saliera a las calles a hacer presencia a la voz de Dios. Y creo que esa es la manera en la que nosotros, o es una herramienta que nos da el Santo Padre para nosotros vivir precisamente nuestro ser humano. Nuestro ser humano en este caso consistiría en salir a ayudar a los hermanos que más necesitan. Visitar a los pobres, visitar a los enfermos, a los presos, pero también no etiquetar a aquellas personas o no poner sobre ellos o cargar lápidas sobre ellos de tantas y tantas cosas o tantas etiquetas que en ocasiones ponemos, porque en lugar de acercar a nuestros hermanos los vamos distanciando. Es precisamente una manera en la que nosotros podemos vivir también nuestro ser humano. El compartir, el reconocer en el otro, que el otro es importante para mí. Dedicar tiempo, pero tiempo de calidad, como la madre lo decía. Dedicar tiempo a aquellas personas que muchas veces nosotros nos hemos olvidado. Hay tanta gente en los asilos, hay tanta gente en los hospitales, tanta gente que está padeciendo ahorita a causa de la guerra, donde nosotros podemos ayudar. Y creo que el pueblo mexicano, precisamente cuando ha habido en algunos momentos desastres naturales, ha manifestado también esa manera de vivir su ser humano. Creo que también son herramientas y son medios por cómo podemos vivir nosotros nuestro ser humano. Creo que en los grandes acontecimientos y en los pequeños podemos manifestar esa humanidad, como ya decía Omar, cuando hay desastres naturales, por ejemplo, cómo Dios, ¿verdad?, sensibiliza al hombre, ¿verdad?, hacia el otro ser humano y cómo lo ayuda. Así como en esos desastres naturales, también en la familia, como ya decía, el tratar de ser unas actitudes humanas, ¿verdad? Que no seamos déspotas, que no seamos prepotentes, ¿verdad? Sino tener esa humildad, ese amor, ese respeto en nuestras actitudes. Creo que es muy importante también. Efectivamente, llamados a ser humanos implica vivir esta dinámica del proceso de la preocupación por el otro, por el más necesitado, por el que constantemente convive a diario en la calle, con quienes a veces vamos haciendo los eternos enemigos o los eternos extraños, sin la necesidad tan siquiera del buenos días, del cómo amaneciste, del cómo estás. Creo que es un reto plenamente para todo nuestro auditorio que hoy a través de la televisión nos observa y escucha lo que hemos estado realizando, cómo vivir
nuestra humanidad plena como lo hizo el Señor Jesucristo. Ya lo mencionábamos hace rato, no quiero sacrificios, sino misericordia. ¿Cómo la misericordia tendrá que ser el papel de todos los días, lo que nos vaya caracterizando, lo que vayamos viviendo, lo que vayamos realizando, lo que vayamos en torno a todo lo que nosotros gira, poder vivir lo que Dios quiere y poder realizarlo, ser plenamente humanos, porque siendo humanos seremos felices. Dios ha creado al hombre en la perfección, lo ha hecho a su imagen y semejanza para poder vivir este camino. Y si queremos un prototipo, miremos al Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha seguido? ¿Cómo ha caminado? ¿Cómo lo ha realizado? Ya lo dice San Pablo en el himno a los Filipenses, ¿no? No dejando su cuestión divina, ha querido compartir con nosotros, ha querido ver, ha querido estar, ha querido palpar el dolor, ha querido palpar el sufrimiento, la carencia, la necesidad, y finalmente a eso estamos llamados, a vivir nuestra humanidad, realizándola y desempeñándola. Precisamente, Ray, creo que viviendo como plenamente humanos es como vamos a ser más divinos, así como Jesús, siendo divino, se hace humano para enseñarnos a vivir, ¿verdad?, como humanos. Creo que si vivimos estas actitudes, estas obras de misericordia, es como vamos a llegar a ser más divinos, ¿verdad? Nos vamos a parecer a nuestro Creador, porque nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, entre más humanos seamos, más divinos vamos a ser en este sentido. Omar. Precisamente vuelvo a lo mismo que la hermana compartía. Nuestra perfección va a lograrse cuando nosotros sepamos reconocernos y reconocer al otro. Cuando logremos identificarnos con Cristo y con sus actitudes, con sus acciones. Creo que es la mejor manera y creo que esa es nuestra meta a la que aspiramos todos. Vivir con responsabilidad, vivir con libertad, pero viviendo el proyecto de Dios. Esa es nuestra meta, esa es nuestra tarea que considero yo sería oportuno para poder llegar a ser buenos humanos. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, le ha dado dignidad, lo ha coronado. Pues bien, este ha sido nuestro tema, llamados a ser plenamente humanos, como lo fue el Señor Jesucristo en la vida terrena. Vamos a ir ahora a ver la vida de este gran santo, Wenceslao, a quien hoy la Iglesia recuerda, pide su intercesión y a quien vamos a conocer. Hoy 28 de septiembre recordamos a San Wenceslao. Wenceslao significa el más glorioso. Del checo Wences, Lao, glorioso. Es el patrono de los checoslovacos. Desde muy niño sintió una gran devoción por la Santísima Virgen y por la Sagrada Eucaristía. Le encantaba cultivar el trigo con el que fabricarían las santas hostias y cultivar las uvas con las que fabricaría el vino para la Santa Misa. Aún en tiempo de mucha nieve, se iba a pie al templo a oír la Santa Misa. Su acompañante decía que era mucho el fervor de Wenceslao, que al pasar entre la nieve detrás de él no se sentía el frío. Fue un gobernante muy joven y ejemplar, buscando el mayor bien posible para su pueblo. Se vestía de obrero para ayudar económicamente a las familias muy pobres que les daba vergüenza pedir. Repartía limosna por montones y hospedaba a los peregrinos muy pobres, siempre vigilando que las autoridades no abusaran de nadie y demostrando siempre gran respeto y simpatía por todos los que lo trataban. Su hermano, aconsejado por su madre anticatólica, decidió dar muerte a Wenceslao y gobernar en su lugar. Lo invitó a un viaje, fingió cariño y lo atendió muy bien. El 28 de septiembre del año 1938, el santo se levantó muy temprano para ir a la Santa Misa. En el camino se encontró con su hermano y le dijo: «Hermano, ayer me trataste muy bien». Y su hermano, aconsejado por Satanás, le dijo: «Hoy te trataré mejor», y lo hirió con un arma afilada en la cabeza. Wenceslao exclamó: «¿Qué haces, hermano mío?». Llegaron algunos acompañantes de su hermano e hirieron al santo en una mano. Wenceslao trató de refugiarse en el templo,
pero llegaron otros 3 sicarios y acabaron de matarlo con sus espadas. Wenceslao expiró diciendo: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». En su sepulcro se obraron milagros y se extendió la fama de santidad de Wenceslao en todo el país checo. Su hermano jamás olvidó el terrible crimen y él y su madre terminaron muy tristes su vida. Compartió Diócesis de Tenancingo. Estamos de regreso en nuestro programa. Ya hemos visto la vida de Wenceslao, quien ha vivido esta parte humana con el más necesitado, quien se vestía incluso para compartir los bienes con quien más lo necesitaba. No importando que fuera gente del poder, ayudó a quien lo necesitó. Por ello pidamos su intercesión y que Él nos ayude a ser también conscientes de la necesidad de nuestros hermanos. Queremos felicitar en su cumpleaños a Lorenzo Fuentes y a su hijo Wenceslao Fuentes. Que el Señor les bendiga y les conceda lo que necesitan. También felicitamos a Jovita Rodríguez en Tonatico, que el pasado viernes cumplió años. Que el Señor le bendiga. Nos han enviado saludos desde Zacualpan y las felicitaciones por el programa. Dios bendiga a quienes nos ven desde Zacualpan y que el Señor socorra sus necesidades. Mandamos saludos a la señora Rosa Catalina Chávez, también al hermano seminario de Querétaro. Que el Señor bendiga a todos los seminaristas, les conceda perseverancia en la formación, y al doctor Iván Pérez, que el Señor le bendiga. Mandan saludos también a la madre Marisol y al padre Eusebio. Dios bendiga a cada uno su labor de lo que hace. También felicitamos al padre Eustolio, que el Señor le bendiga. No se les olvide, también mañana estarán cumpliendo muchos sacerdotes en sus parroquias un aniversario más de sacerdocio. No se les olvide tenerlos en cuenta desde muy temprano con su felicitación y su oración. Ya mañana les darán a conocer quiénes son los sacerdotes que estarán celebrando un aniversario más de ordenación. Nos han hecho llegar las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo puedo amar a mi hermano si es delincuente y se dedica a las drogas? Pues no olvidemos que Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza. No por el acto que se ha hecho, por lo que se dedica, vamos a dejar de amar a quien Dios ha creado, a quien Dios nos ha puesto a nuestro lado para caminar con Él. Pidamos por su conversión y que el Señor le ayude, pero no dejará de ser nuestro hermano a quien tenemos que amar. Hermana. Aquí está otra pregunta. ¿Es posible que exista el amor dentro de una sociedad de odio? Creo que sí, porque Dios existe y Dios es amor. Y todos los que tenemos a Dios en nuestro corazón podemos todavía manifestar ese amor en medio de una sociedad llena de odio en muchos lugares. Y creo que si dejamos entrar ese amor de Dios a nuestros corazones, el amor puede existir en medio de tantas situaciones de odio. Omar. Aquí hacen 2 preguntas. ¿Cuál es el valor más importante en nuestros tiempos y de qué manera sensibilizarnos ante las necesidades del pobre? Creo que la respuesta va junta y es por eso que la hacía así. El amor como centro de nuestras vidas. El amor como centro de nuestro ser cristiano precisamente es la manera de vivir, en este caso, nuestro ser humano. Nosotros podemos sensibilizarnos siempre y cuando nosotros queramos y nosotros dejemos que las demás personas nos interpelen, que las demás personas nos digan algo, que sus necesidades, que sus preocupaciones, que tantas cosas que vive día a día a nosotros nos diga algo. Nos conviene no ser sordos, no estar cerrados de ojos ante las necesidades del mundo. Creo que es la manera en la que podemos sensibilizarnos, compartiendo con aquel hermano aquellas cosas que Dios nos ha dado, aquellos dones que Dios nos da. También mandamos un saludo muy especial a Monseñor Raúl. Dios bendiga su ministerio y le conceda gracias especiales dentro del pastoreo de esta amada diócesis de Tenancingo. Pues bien, este ha sido el tema que hoy estamos viviendo, llamados a ser humanos en el contexto de nuestra sociedad en la que nos vamos viviendo, vamos realizando todos los días. También enviamos un saludo muy especial
al Grupo Juvenil San Juan Bosco de la Parroquia de Ixtapan de la Sal. Dios bendiga su labor y les acompañe. Pues gracias quienes nos han permitido entrar a sus hogares, Dios les bendiga, y tenemos este reto de ser plenamente humanos. Si viviéramos nuestro ser plenamente humanos, ahora ¿qué podemos hacer? Si Dios por el bautismo nos ha llamado a ser cristianos, ¿qué podrá pasar? ¿Qué podrá suceder? Pues lo veremos el siguiente programa. Vamos a darle la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, les guarde para la vida eterna. Amén. Buena tarde, Dios les bendiga.